Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio informativo. En esta oportunidad estamos con el doctor Carlos Alberto Goiti, a quien damos la bienvenida. Doctor, bienvenido a este espacio de los tiempos. Gracias por atender el requerimiento de esta entrevista. Muy buenos días, una alegría para mí, un privilegio y siempre a las órdenes. Doctor, la problemática, más bien el tema que está en agenda y del que todos hablan, y nosotros también les damos mucha atención, es el tema de las próximas elecciones nacionales del 17 de agosto. Doctor, este es un escenario en particular, es diferente a los que pasaron por algunos contextos. ¿Y cómo lo evalúa usted? ¿Cómo ve este proceso electoral en relación a los dos últimos procesos que pasamos? Bueno, creo que esta elección tiene una clara diferencia, digamos, con otros procesos que hemos experimentado en los últimos años, porque es la primera oportunidad en la cual estamos viendo que hay pluralidad en los actores políticos y efectivamente una posible alternancia en el Ejecutivo. Además de la renovación del Legislativo, esa alternancia en el Ejecutivo brinda esperanza democrática, distintas fuerzas para poder acceder al poder. En las anteriores elecciones, básicamente era una suerte de plebiscito en función a una persona que estaba en el poder casi 20 años o su partido político. Y obviamente eso tornaba el proceso en una práctica que no era, digamos, la que permitía abrazar esperanzas sobre nuevos rumbos o nuevos senderos que pudiese transitar Bolivia. Por otra parte, también estamos viendo que este proceso se va desenvolviendo en el marco de una aguda crisis institucional que está aparejada por una aguda crisis económica, lo que ha convertido a estas elecciones en una esperanza para el boliviano, para la boliviana, de que a partir de la renovación de los cuadros políticos se puedan encontrar soluciones a estas diversas crisis y que esto será posible con esta elección. Por lo tanto, hay mucha esperanza del pueblo boliviano en alcanzar ese objetivo y torna, por lo tanto, muy valiosas las decisiones que se vayan tomando para alcanzar ese resultado, porque sin cambio, sin alternancia, pareciera ser que la crisis se va a mantener, que no va a haber alternativa de solución y por lo tanto es lo que nos está manteniendo estos días previos a la elección en paz relativa, pero sin que lleguemos a escenarios de violencia absoluta, ¿no? Doctor, esa es la parte favorable y nos agrada este escenario, es que nos da un poco de optimismo, pero sí bien hay que ser cuidadosos con este tema de las encuestas. Algunos datos reflejan que entre los indecisos, los votos blancos y los nulos, llega un porcentaje que es superior incluso a cualquiera de los candidatos que hayan alcanzado. Esta situación se ha visto en escenarios electorales anteriores, es común, o en esta oportunidad hay cierta crisis política, decepción de la clase política tal vez, o que no ven un líder que realmente responda a sus intereses. ¿Cómo puede analizar este punto, doctor Goiti? Bueno, lo que sucede es que para poder comparar estos datos que nos van proporcionando a las primeras encuestas que se van conociendo, en realidad tendríamos que remontarnos al periodo, digamos, de las elecciones del 2005 y otras anteriores, porque, como señalaba, el problema que hemos enfrentado los bolivianos y las bolivianas desde el 2005 hasta el día de hoy es que en realidad lo que hemos tenido han sido procesos plebiscitarios, procesos de aprobación o rechazo de una persona, que era básicamente
la figura de Evo Morales. En cambio, hoy tenemos la alternativa de elecciones. Y en ese marco, sí que es entendible que en los primeros resultados existan amplios márgenes de gente indecisa o gente que no ha definido su voto o que está atenta a ver qué se presenta para terminar de afianzar una decisión. Y esto va muy ligado, muy ligado con el hecho de que en realidad todavía no han empezado las elecciones. Y me parece sano en democracia que la gente no defina su voto desde un inicio, sino que esté atenta al desarrollo y el desenvolvimiento de lo que va a ser la campaña política. La campaña política va a arrancar a partir del 6 de junio, cuando se conozca quiénes son realmente todos los candidatos que están compitiendo. Y recién uno podrá conocer verdaderamente cuáles son las propuestas, cuáles son las intenciones, quiénes los están acompañando, cómo ven el escenario, qué nos están ofreciendo, y ahí recién tomaremos los bolivianos y las bolivianas una decisión de aquel por el cual voy a votar. Antes de eso, es absolutamente cierto. O sea, me parece que este ejercicio de hacer las encuestas a estas alturas está bien, no daña, pero tampoco da certidumbre, no da certeza y tampoco define absolutamente nada. Hay que esperar, hay que ver los procesos, y es que también los bolivianos y las bolivianas debemos empezar a entender un elemento básico, y el elemento básico es que las encuestas no son las que deben definir nuestro voto. Nuestro voto debe ser definido en base al análisis, a la reflexión y a la evaluación de lo que las personas que se presentan como candidatos o candidatas afirman que van a hacer, y además les creemos que lo van a hacer. Y esta especial elección tiene, como decía, el sello de una aguda crisis económica, institucional, judicial, etcétera, una crisis bastante complicada que además nos exige a los bolivianos y a las bolivianas hacer algo que muchas veces se olvida, y es ir más allá de la figura. No votamos por rostros, no votamos por cuerpos, no votamos por ese tipo de elementos, sino que debemos orientar nuestro voto a los elementos sustanciales, verdaderamente sólidos, de las propuestas, de los equipos, de las capacidades de los actores para concretar lo que nos dicen. Porque claro, nos pueden ofrecer muchas cosas, pero de todas esas, ¿realmente son capaces estas personas de concretarlas? ¿Realmente van a poder hacerlo? Y si es así, ¿cómo lo van a hacer? Entonces ahí defino mi voto. Hay otras elecciones en las cuales yo creo que de pronto incide mucho el tema de la figura. Y voy a poner un ejemplo para ser claro. La verdad que en esta elección, a mí lo que menos me interesa es si el candidato o la candidata es joven o no es joven. Para mí no es un tema de esa naturaleza. Para mí es un tema de capacidad. Puede ser joven o puede tener sus buenos años. No me importa, que sea capaz. Veamos, por ejemplo, que en el mundo también esto opera. Putin y Trump, que son grandes líderes en sus países, son personas que están por encima de los 70 años. En el resto del planeta vamos a ver que los líderes están entre 55 y 65 años. Y son verdaderamente excepcionales los países donde hay actores que tienen menos de 55 años. Y claro, esto me ayuda a reafirmar lo que decía. Acá no es un tema de edades, es un tema de capacidades y de propuesta. Y eso lo vamos a conocer realmente cuando arranque el proceso electoral. Ahí es donde se define el voto. Doctor, también se decía que cada contexto sociopolítico necesita un perfil adecuado de presidente. Eso también sería lo que usted nos dice, capacidad para este contexto político, económico, social en el que estamos en Bolivia este 2025. Sí, exactamente, porque a ver, estamos atravesando una crisis económica muy dura, pero que recién está empezando. O sea, el diagnóstico
que nos dicen todos los expertos en el área económica a nivel local e internacional es, esto va para peor, esto está empeorando. Esta crisis puede ser muchísimo más dura y compleja de lo que ustedes están viendo en este momento. Y para poder tomar decisiones que frenen esta crisis, se requieren planes concretos, acciones urgentes y además capacidad para gobernar en un marco de realidad, no desapegados del escenario, el contexto político, el contexto social que impera en nuestro país. Y por lo tanto, ahí lo que menos interesa es de qué color es el gato, pero sí que necesitamos que case ratones. Y el gato puede ser muy feo, pero tiene que tener la capacidad de gobernar y de cazar ratones, de sacarnos de esta crisis que de lo contrario nos va a llevar a un escenario que nadie, absolutamente nadie quiere, ni siquiera nuestros vecinos, ¿no? O sea, somos, como nos han presentado en este momento, un peligro para la región por nuestra inestabilidad económica. Entonces, eso es complicado. Y a eso voy, ¿no? Ahora no es la pinta, sino la propuesta y la capacidad para llevar adelante esos programas y esos proyectos y esas decisiones que se requieren. La verdad que yo he estado escuchando, y bueno, hemos estado escuchando muchas cosas pintorescas, ¿no?, que se han ido diciendo en función a cómo encarar la crisis económica, ¿no? Sin poner nombres, pero por ejemplo, hay un candidato que dice: voy a despedir al 40% o al 60% de la administración pública. Y, pucha, el 60% está integrado por profesores, por profesoras, policías, militares. ¿Nos va a despedir? No, eso no es serio, ¿no? Y bueno, a ver, también escuchamos a otros actores que dicen: vamos a mantener el programa que ha logrado el gran crecimiento de Bolivia durante estos 20 años. Y uno dice: ¿cuál crecimiento si se está cayendo este país a pedazos, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que suenan bien para el oído, hay muchas cosas que se pueden ver simpáticas, pero cuando uno le pone atención, en realidad está frente a un monstruo que quiere destruir Bolivia, y eso es lo que tenemos que evitar: ser racionales, analizar, pensar, no dejarnos llevar por nuestras pasiones, sino por las razones para apoyar a la mejor candidatura, a la que tenga más capacidad para gobernar, porque también es importante tener en cuenta que Bolivia en estos próximos años, en estos próximos meses, no va a ser una taza de leche. La toma de decisiones implica generar reacciones en quienes van perdiendo sus privilegios y obviamente los van a defender a capa y espada y van a generar conflictos. Y por eso hay que saber enfrentar eso y hay que saber gobernar. O sea, tengo la experiencia en el sector público y lo puedo afirmar claramente. No se trata de simplemente creer que uno va a decir algo o va a chasquear los dedos y todo el mundo va a moverse a ese ritmo. No. Hay intereses que se van a ver afectados, hay actores que se van a ver, entre comillas, perjudicados por esas decisiones que favorecen al conjunto de los bolivianos y por lo tanto van a generar problemas y hay que saberlos encarar, hay que saberlos enfrentar. Y además hay que tener otro elemento que creo que es central: es la capacidad de construir consensos, de generar acuerdos para que salgan las cosas bien. Y obviamente no todo, esas cualidades, esas condiciones no las tienen todos los que se están presentando actualmente como candidatos o candidatas, ¿no? Doctor, agradecidos por esta explicación, por este análisis. Y bueno, lo invito a que se despida de los que nos siguen por nuestro periódico digital y nuestras redes sociales. No, primero, agradecido por la gentileza de tenerme presente. Segundo, pedirle a los bolivianos y a las bolivianas no caigamos en la trampa de las encuestas que se van presentando. Seamos
conscientes que esta elección es sumamente importante y está en juego el futuro de Bolivia. Bolivia está empezando una aguda crisis que si no se la frena nos va a destruir. Y por lo tanto, identifiquemos quién es el actor que tiene capacidad, que tiene programa de gobierno y que tiene además la solvencia para construir acuerdos y para poder encarar los conflictos sociales que sin duda alguna todavía van a persistir. Muchísimas gracias. Dios salve a Bolivia. Amigos de los tiempos, volvemos en una próxima entrega informativa. Síganos por nuestras redes sociales. Permiso.